Después de perder recientemente a mi padre, tomé la decisión de dividir la herencia de $5 millones entre mi madre y yo. Esta elección se cristalizó en un momento de reflexión justo después del funeral, mientras revisaba los documentos de la herencia. Brian, sin consideración por la situación, dijo con despreocupación, Laura, no seas codiciosa. Sus siguientes palabras me golpearon como una bofetada. Finalmente, puedo renunciar a mi trabajo. Se lo debo a ese viejo senil. Me horrorizó. ¿Estás hablando de mi papá?, pregunté, con incredulidad inundando mi voz. Brian desestimó mi Soki, junto con mi suegra. Comenzó a hablar con entusiasmo sobre planes para un auto nuevo y un día de compras. Su comportamiento era insoportable. Aquí estaba yo, lidiando con la pérdida de mi padre, abrumada por las exigencias de la vida diaria y ahora enfrentándome a sus comentarios irrespetuosos sobre el hombre que acababa de perder. La idea de seguir viviendo con Brian y mi suegra se sentía asfixiante. Intentando mantener la compostura, forcé una sonrisa y respondí, claro, gasta el dinero como quieras. Soy Laura Brown, una ama de casa de 40 años que trabaja junto a mi esposo. Crecí como la única hija de 2 doctores que dirigían una clínica respetada en nuestra ciudad natal, siempre rodeada de amor y apoyo. Aunque seguí una carrera en farmacología en lugar de medicina, mis padres apoyaron mi decisión con entusiasmo. La tragedia golpeó hace 8 años cuando mi madre murió en un accidente, dejando a mi padre y a mí destrozados. Durante ese difícil momento, Brian, entonces mi novio, estuvo a mi lado como mi apoyo. Nos conocimos a través de un amigo en común, y 3 años después de la muerte de mi madre, Brian propuso matrimonio. Él era un empleado común en la industria de alimentos y bebidas. A pesar de que ganaba más, creía que nuestro amor podía superar cualquier obstáculo. Mi padre se alegró mucho cuando le compartí la noticia de nuestro compromiso. He visto cómo Brian te apoya, Laura. Gracias por eso. Por favor, continúa cuidándola, dijo. Brian, erguido, prometió, la haré feliz. En ese momento, sentí una oleada de alegría, convencida de nuestro brillante futuro juntos. Sin embargo, durante nuestra visita a la familia de Brian para anunciar nuestro compromiso, su madre, una divorciada muy maquillada, me examinó con una mirada crítica. Matrimonio. ¿Eres la elección de Brian? ¿No es un poco simple para ti? Y además mayor, ¿no sería más adecuado una mujer más joven? Sus palabras destrozaron mis sueños como un frío chapuzón de realidad. La respuesta de Brian me sorprendió cuando su madre cuestionó si una chica más joven y bonita podría ser mejor para él. Mamá, Laura trabaja en Gold Pharmaceuticals, y su papá es un doctor que dirige su consultorio, dijo, enfatizando mi situación financiera en lugar de mis cualidades personales. Instantáneamente, la actitud de su madre cambió a una de aprobación. Oh, Brian, debiste haber mencionado esos detalles importantes antes. Eso cambia todo. Estoy feliz de aprobar el matrimonio. Encantada de conocerte, Laura, y gracias. Con la bendición de su madre asegurada, Brian estaba encantado. Sin embargo, a pesar de esta progresión fluida hacia nuestro matrimonio, un sentimiento inquietante persistía en el fondo de mi mente. Mientras nos preparábamos para registrar oficialmente nuestro matrimonio, mi padre, que no solo era doctor, sino también desarrollador inmobiliario, nos regaló un departamento en Filadelfia como un generoso regalo de bodas. Compartí la noticia con entusiasmo con Brian. Papá nos ha dado este departamento como regalo de boda. Es nuestro nuevo hogar. Vamos a crear una vida feliz y pacífica aquí. Su sonrisa irradiaba alegría, y en ese momento, se sentía como el comienzo perfecto de nuestra vida matrimonial. Sin embargo, la realidad del matrimonio pronto reveló verdades desalentadoras. Brian, que había vivido con sus padres hasta nuestra boda, parecía completamente despreparado para las responsabilidades de llevar un hogar. No podía cocinar, no tenía idea de cómo usar la lavadora y mostraba poco interés en aprender. Sus hábitos eran desordenados. A menudo dejaba basura esparcida y nunca se molestaba en limpiar después de sí mismo. Mientras yo estaba dedicada a compartir las tareas del hogar de manera equitativa, la negligencia de Brian solo intensificaba mi frustración. Durante nuestro primer año de matrimonio, me encontré asumiendo todas las tareas del hogar, aunque se suponía que debía ser nuestra fase de luna de miel. La presión de equilibrar el trabajo y la vida en casa sola me desgastó rápidamente. Para nuestro segundo año, llegué a mi punto de quiebre y decidí que era hora de una conversación seria sobre compartir responsabilidades. Reuní mi valor y expresé mi insatisfacción a Brian, esperando comprensión o disposición para cambiar. Para mi decepción, su respuesta fue despectiva y carecía tanto de gratitud como de introspección. También estoy cansado del trabajo, dijo sin preocuparse. Eres mucho mejor en las tareas que yo.
es mejor si tú te encargas, ya que simplemente no soy bueno en eso. Su despreocupada desestimación me dejó sintiéndome ignorada mientras Brian continuaba evadiendo cualquier participación en las tareas del hogar, dejándome manejar nuestra casa casi por completo. A medida que avanzaba nuestro matrimonio, me sentía cada vez más agobiada por estas responsabilidades. Pero ese no fue el único desafío que enfrenté. Después de casarme con Brian, descubrí que su madre tenía algunas expectativas exigentes. Brian nunca había mostrado mucho interés en celebrar ocasiones estacionales, así que tomé la iniciativa de enviar un regalo considerado para el Día de las Madres. Elegí una bufanda de alta calidad y un ramo de claveles, creyendo que apreciaría el gesto. Sin embargo, su reacción me dejó atónita. Cuando llamó, su voz estaba llena de desagrado mientras criticaba la bufanda por no ser de una marca de lujo. Intenté explicar la calidad, pero desestimó mis palabras, insistiendo en que solo quería regalos de marcas de lujo reconocidas. Sintiendo desconcierto, compartí el incidente con Brian cuando regresó a casa, esperando su apoyo. En cambio, su respuesta fue despectiva. Es solo una bufanda, simplemente haz lo que dice. A partir de ese momento, para evitar cualquier conflicto, recurrimos a darle dinero en efectivo a su madre como ella exigía. Para nuestro 6º año de matrimonio, sus visitas a nuestro hogar se habían vuelto frecuentes, y siempre encontraba razones para pedir dinero. Sin dudarlo, Brian cumplía, entregando efectivo con una sonrisa, ajeno a la presión que esto ejercía sobre nuestras finanzas. A pesar de mi trabajo estable, el modesto ingreso de Brian hacía que manejar nuestro hogar fuera cada vez más difícil. Impulsada por la desesperación, comencé a recurrir a nuestros ahorros y a recortar gastos. Aunque me sentía frustrada, me recordaba a mí misma que su madre me había apoyado durante momentos difíciles, y como la madre de alguien que amaba, me sentía obligada a soportar estos desafíos. Ahora, en nuestro 7º año de matrimonio, continuaba asumiendo todas las tareas del hogar mientras gestionaba las demandas de dinero de mi suegra. En medio de esta rutina, mi padre, a quien no había visto en un tiempo, me llamó inesperadamente. La noticia que compartió durante nuestro raro encuentro fue desgarradora. Él reveló que estaba sufriendo de cáncer terminal y que el tratamiento ya no era una opción. Abrumada por la conmoción, las lágrimas corrían por mi rostro. Mi padre acarició suavemente mi cabeza, consolándome como lo había hecho en mi infancia, y dijo suavemente: Laura, esto es el destino, aceptémoslo en silencio. Frente a esta devastadora noticia, mis días se convirtieron en un acto de malabares interminable entre el trabajo, las responsabilidades del hogar y las visitas al hospital de mi padre. Aunque mi trabajo ofrecía algo de flexibilidad, manejar nuestro hogar seguía siendo una lucha. Cuando informé a Brian que iba a cuidar de mi padre durante este difícil tiempo, él no mostró ninguna reacción ni disposición para ayudar, dejándome navegar por estas dificultades casi sola. La repentina enfermedad de mi padre era abrumadora, y la falta de apoyo de Brian solo añadía carga a la situación. Por favor, haz lo mejor que puedas, fue todo lo que pudo decir, y solo visitó a mi padre en el hospital una vez, con mi atención completamente enfocada en el cuidado de mi padre. Me quedaba poca energía para Brian. Cualquier momento libre que tenía, naturalmente, estaba dedicado a mi padre. Un día, mientras mi padre yacía débil en su cama de hospital, me preguntó de la nada: Laura, ¿cómo va tu matrimonio con Brian? Su pregunta me tomó por sorpresa. Considerando la indiferencia de Brian en casa y el comportamiento exigente de su madre, me quedé sin palabras. Mi vacilación debió de decirlo todo, porque mi padre dijo suavemente: Laura, no tienes que soportar todo esto, piensa en tu felicidad, no te preocupes, no enfrentarás dificultades después de que yo me haya ido. Sus palabras me hicieron llorar, y sollozaba mientras él sostenía firmemente mi mano, una promesa silenciosa de amor y apoyo. 4 meses después, lo inevitable sucedió. Mi padre falleció en silencio, dejándome sumida en una profunda tristeza mientras comenzaba a organizar su funeral. Sin embargo, Brian parecía desconectado de mi dolor y no ofreció ayuda con los preparativos. A pesar de esto, estaba demasiado consumida por los detalles del funeral para concentrarme mucho en él. Muchos amigos y conocidos vinieron a presentar sus respetos, creando una despedida profundamente conmovedora. Incluso Brian y su madre, que normalmente eran indiferentes, asistieron. El día después del funeral, recibí una llamada de un abogado respecto a la herencia de mi padre. Programé una reunión para discutir los detalles, y lo que aprendí fue tanto sorprendente como abrumador. Después de impuestos, incluido el impuesto de sucesiones, la herencia de mi padre ascendía a más de $5 millones. No solo había tenido éxito como médico, sino también en inversiones inmobiliarias.
dejando tras de sí una fortuna sustancial, toda la cual sería heredada por mí, su única hija, llenándome de sorpresa y gratitud, pero temblando ante la idea de gestionar una suma tan considerable. Comencé el proceso de manejar mi herencia. Una vez en casa, extendí los documentos que había recibido del abogado sobre mi escritorio. Mientras los leía, el agotamiento me abrumó, y me quedé dormida en el sofá. Cuando desperté, podía escuchar las voces alegres de Brian y su madre a lo lejos, discutiendo algo que parecía demasiado jovial dadas las circunstancias. Su risa se sentía disonante con la gravedad de nuestra reciente pérdida, intensificando mi sensación de aislamiento en medio de mi duelo y responsabilidades. Mientras despertaba de mi siesta, me sorprendió ver a Brian acercándose con una gran sonrisa. «Sí, Laura, bien hecho», exclamó, confundida por su repentina emoción. Noté que sostenía los papeles de la herencia, los mismos documentos que había recibido del abogado. «Espera, no leas eso sin preguntar», le dije, sorprendida y enojada de que hubiera revisado los documentos sin mi permiso. Mi suegra, indiferente ante mi angustia, exclamó: «Vaya, una herencia de $5 millones. ¿No es increíble? Ahora podemos vivir cómodamente el resto de nuestras vidas». Me quedé atónita, luchando por comprender por qué se sentía con derecho a mi herencia. Luego, Brian se puso serio y anunció: «Sobre esos 5 millones, he decidido que se dividirán entre mi madre y yo». Sus palabras me golpearon como un puñetazo, especialmente tan pronto después del funeral de mi padre. Sentí enojo y traición al recordar cómo había revisado los documentos sin mi consentimiento. «Laura, no seas tan codiciosa. Oh, ahora por fin puedo renunciar a mi trabajo. Tengo que agradecer a ese viejo senil». «¿Viejo senil? ¿Estás hablando de mi papá?», exclamé, con incredulidad y dolor evidentes en mi voz. «De todos modos, sigamos con el proceso de la herencia y transfiramos el dinero a nuestra cuenta conjunta lo antes posible», continuó Brian, ignorando mi conmoción ante sus comentarios despectivos, mientras él y mi suegra discutían con entusiasmo planes para comprar un coche nuevo e ir de compras. Mis emociones alcanzaron un punto de ebullición. Ya estaba agobiada con las tareas del hogar y las constantes solicitudes de dinero, y ahora habían insultado a mi difunto padre. Luchando por contener mi ira, logré esbozar una sonrisa forzada y dije: «Claro, usen el dinero como ustedes y mi suegra consideren apropiado». Al escuchar esto, mi suegra pareció satisfecha y alegremente dijo: «Ese es el espíritu, Laura, siempre tan complaciente. Ahora, asegúrate de trabajar duro y ganar dinero. No quiero que nuestros ahorros disminuyan, así que pon de tu parte». Asentí, pretendiendo escuchar sus palabras egoístas, sintiendo una mezcla de frustración y desesperación. Después, Brian y mi suegra comenzaron a vivir de manera extravagante, como si de repente se hubieran convertido en millonarios. Brian rápidamente renunció a su trabajo, y mi suegra prácticamente se mudó con nosotros, pasando casi todos los días en nuestra casa. Salían cada mañana, regresando por la noche cargados de artículos de lujo de sus suntuosas compras. Incluso comenzaron a criticar restaurantes de alta gama, comentando: «El restaurante de 3 estrellas que visitamos hoy no fue tan genial como esperaba», discutiendo sus salidas como si fueran celebridades consumadas, completamente desconectados de la realidad de nuestra situación. Mientras tanto, yo me quedé a cargo de todas las tareas del hogar, sintiéndome más como una criada que como una pareja. Brian parecía pensar que la herencia de mi padre estaba a su disposición, retirando dinero descuidadamente de nuestra cuenta conjunta. Mis ahorros de $140,000 comenzaron a disminuir rápidamente. Cuando los confronté sobre sus gastos excesivos, Brian simplemente se rió. «¿Qué te preocupa? ¿No vienen pronto esos 5 millones? Gastar de esta manera no es un gran problema». A pesar de mis advertencias y protestas, Brian no prestó atención a mis preocupaciones. Luego, un mes después, Brian y mi suegra se marcharon abruptamente de vacaciones a Hawái. No fui invitada y me encontré sola en casa. Después de despedirlos, decidí que era hora de tomar una postura firme. Alrededor de una semana después, mientras disfrutaba de un día tranquilo en casa, un fuerte golpe en la puerta me sobresaltó. Mirando a través del monitor del intercomunicador, vi a Brian y a mi suegra allí, vestidos con camisetas hawaianas, luciendo confundidos. «¿Qué quieren?», pregunté, manteniendo un tono frío pero calmado. Enojado por mi actitud, Brian respondió: «¿De qué estás hablando? ¿Por qué no se abre la puerta?». Con confianza, respondí a través del intercomunicador: «Bueno, he cambiado las cerraduras, así que, por supuesto, no se abrirá. ¿Por qué no discutimos esto tranquilamente en el café cercano? Por favor, vayan, yo los alcanzaré en breve».
después de un momento de gritos y frustración. Se dieron cuenta de que sus esfuerzos eran inútiles y se dirigieron al café. Una vez que estuve segura de que se habían ido, los seguí. Al llegar, encontré a Brian y a su madre ya allí, furiosos. ¿Qué está pasando? ¿De verdad cambiaste las cerraduras? Entrégame las nuevas llaves ahora mismo, exigió Brian, con un tono agresivo. No hay necesidad de que te dé las nuevas llaves. Ambos necesitan dejar esa casa, respondí con calma, frente a un Brian visiblemente enojado. Saqué un papel de mi bolsa, era una petición de divorcio que ya había llenado. ¿Divorcio? ¿Estás hablando en serio sobre divorciarte de mí?, tartamudeó Brian, atónito. Su madre, igualmente sorprendida, añadió, Laura, ¿por qué hemos llegado a esto? Su incredulidad solo fortaleció mi determinación. Estaba lista para reclamar mi vida e independencia de su egoísmo y falta de respeto. Miré a Brian y a su madre, que ahora mostraban pánico. Con la forma en que han estado gastando, ¿estás seguro de que tus finanzas están bien? ¿Qué? ¿Dinero? Por supuesto que está bien, Brian respondió vehementemente, casi escupiendo las palabras. La herencia de tu padre viene, ¿verdad? Debería seguir habiendo más de 90,000 pesos en nuestra cuenta conjunta. Mira, te lo mostraré ahora mismo. Sacó su smartphone y rápidamente abrió la aplicación bancaria para revisar la cuenta, pero su expresión cambió drásticamente. ¿Qué es esto? ¿Por qué se ha ido el dinero? Estaba allí hace solo un par de días. Al escuchar la reacción sorprendida de Brian, su madre también revisó su teléfono, su rostro nublado de confusión. Decidí que era el momento de revelar la verdad mientras ellos todavía lidiaban con la situación. Por supuesto que se ha ido, te estoy divorciando, así que moví esos 90,000 pesos a mi cuenta como parte de la división de bienes. ¿Qué quieres decir? El rostro de Brian se torció de ira por un momento, pero luego apareció una sonrisa burlona, como si se le hubiera ocurrido algo. Está bien, yo también te divorciaré. Entonces, transfiere la herencia que obtuviste de tu papá de inmediato. Después de todo, los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen a la mitad en un divorcio, ¿verdad? Puede que estés malinterpretando algo, respondí con calma. ¿No sabías que la herencia que recibí, aunque fue durante nuestro matrimonio, no cuenta para la división de bienes? Hubo un momento de silencio mientras la realidad de mis palabras se hacía evidente, y las expresiones de Brian y su madre cambiaron drásticamente. Parecía que realmente creían que recibirían parte de mi herencia. Solo pude suspirar, incrédula ante su ignorancia. No, eso no puede ser verdad. Eso es imposible. El rostro de su madre se sonrojó con una mezcla de negación y enojo. Por favor, verifica tú misma, dije, dejando escapar un atisbo de burla en mi voz. Brian se apresuró a buscar en su smartphone. Dice aquí que la propiedad heredada por un cónyuge de un padre se considera propiedad separada, por lo tanto, no está sujeta a división y no puede ser dividida entre los cónyuges. ¿Qué? ¿En serio? Su madre miró la pantalla con shock, su incredulidad palpable. Brian se acercó a mí, la desesperación grabada en su rostro. Laura, por favor, no te divorcies de mí, no tengo ahorros ni trabajo. ¿Cómo voy a vivir si me dejas? Frente a su débil intento de influir en mi decisión, hablé clara y firmemente. ¿De qué estás hablando? Necesitas asumir la responsabilidad de tus acciones. No olvidaré cómo me trataron ambos. Me estoy divorciando de ti, e iré a la corte si es necesario. Mi resolución era inquebrantable. Brian y su madre, sorprendidos por la feroz determinación que mostré, un lado de mí que nunca habían encontrado antes, retrocedieron, sus susurros apenas audibles, con sus ánimos claramente apagados. Salí del café con la cabeza en alto. En las semanas siguientes, los trámites del divorcio transcurrieron sin problemas. Los 90,000 pesos que prudentemente había movido de nuestra cuenta conjunta fueron reconocidos como parte de la división de bienes matrimoniales. Con el tiempo, logré sacar a Brian y a su madre dominante de mi casa. Tras haber gastado de manera frívola el dinero de nuestro acuerdo, Brian se encontró sin un centavo. Para empeorar sus problemas, se estaba hundiendo en deudas por viajes lujosos al extranjero y otros gastos imprudentes que había cargado a sus tarjetas de crédito, cayendo rápidamente en la bancarrota. Para manejar estos gastos, Brian y su madre se vieron obligados a incurrir en aún más deudas, y ahora residían en un apartamento en ruinas, trabajando incansablemente todos los días para salir de su hoyo financiero. El contraste marcado de su nuevo estilo de vida humilde fue un brutal shock en comparación con su anterior extravagancia. Por mi parte, hice cambios significativos en mi vida. Vendí el condominio que había compartido con Brian y me mudé al apartamento de mi padre. Continué con mi trabajo, y gracias a la herencia que recibí, ahora disfruto de una situación financiera cómoda.
Vivo con un profundo sentido de gratitud hacia mi difunto padre, cuyo legado me ha proporcionado una nueva oportunidad en la vida. Con este nuevo comienzo, estoy comprometida a atesorar mi vida y a mirar hacia un futuro lleno de paz. Estoy decidida a proteger mi felicidad, saboreando la estabilidad y la serenidad que he trabajado arduamente por asegurar. Mi enfoque ahora está en disfrutar de los placeres simples de la vida, segura en el conocimiento de que he superado desafíos significativos y he salido más fuerte.